Bueno, empezamos este maravilloso tema, el gran poder de la inteligencia moral. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de esta actividad qué enorme poder hay ahí y no lo estamos aprovechando. Así que vamos a aprovecharlo y vamos a aprender cómo aprovecharlo. Así que les cuento un poco los temas que vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué es la inteligencia moral. Las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Nos vamos a enfocar en este ratito que vamos a estar juntos. Beneficios de la inteligencia moral para superar la inseguridad personal. Pautas de la inteligencia moral para la resolución de conflictos, ya sea en el ámbito laboral o familiar. Guía para la toma de decisiones, sea en la familia o en el trabajo, incluso en otros ambientes. Y aportes de la inteligencia moral para desarrollar las relaciones humanas positivas y en general. ¿Qué es la inteligencia moral? Vamos a comentar una de las definiciones que andan por ahí. Dice que la capacidad para elaborar razonamientos, o sea, para pensar, ¿verdad? Pero en términos morales, razonamientos morales, y actuar conforme a dichos razonamientos. O sea, tengo una forma de vivir la moral, de pensarla y actúo en consecuencia de eso. Es posible encontrarla a partir de los actos que manifiestan sentido y una orientación hacia los demás. O sea, es algo que va obviamente a afectar a los demás. Vamos a admitir a alguna persona que vino por aquí, Katia. Ok, ahora en otras palabras más sencillas podemos decir lo siguiente: la inteligencia moral es la capacidad para conocer las virtudes o principios morales, comprender en qué consiste y aplicarla en actos, estas virtudes. Es parecido como a esa capacidad de encender dentro de mí estas velas que son las virtudes o los principios morales, para iluminar mi vida y para iluminar la vida de los demás. También podemos comparar las virtudes como una armadura, como piezas de una armadura que me van armando y que me permiten tener herramientas para luchar ante la vida, porque muchas veces la vida nos presenta grandes retos y grandes luchas, ¿no? Entonces va por ahí el asunto y está muy bien lo que ustedes estaban pensando de lo que es la inteligencia moral. Así que les cuento que la inteligencia moral, digamos, hay muchas virtudes que la abarcan. Hay muchas virtudes, muchos principios morales. Nosotros vamos a hablar hoy especialmente de la prudencia, de la fortaleza, de la justicia y de la templanza. Pero vean que hay otro montón más alrededor de esas virtudes. También están virtudes a nivel más espiritual, que entraría más en la inteligencia espiritual, como es la fe, la esperanza y el amor. Hay otras virtudes, ¿verdad? Que esta la vive más la gente que está consagrada o los religiosos, que es la castidad, la pobreza y la obediencia. Pero también hay muchos laicos que pueden optar por vivir estas formas de virtudes. Y hay otro montón de virtudes como bondad, generosidad, honestidad, humildad, que van a ser parte de la inteligencia moral. Permítame para admitir a otra persona por acá. Ok. Como que a veces se salen por ahí. Entonces, miren, hay un mundo de conocimiento alrededor de la inteligencia moral. Es muy vasto y es riquísimo, porque cada uno de estos principios o virtudes tiene una enorme riqueza que puede transformar nuestra vida, darnos un gran poder. Y por eso vamos a hablar de las 4 virtudes cardinales que les estaba contando: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Vean, empecemos por hablar de la prudencia. ¿Qué poder les ofrece a ustedes la virtud de la prudencia? Miren, la virtud de la prudencia podríamos compararla como un casco. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que usted pone en su mente, con su capacidad de analizar y de pensar. Porque usted, para aplicar la prudencia, usted necesita aprender a recoger información verdadera. ¿Qué tipo de información? Verdadera, mis estimados. Vea, tenemos un gran problema desde hace como unos 300 años para acá, que la corriente filosófica del relativismo se nos ha metido hasta la médula, hasta la columna vertebral, hasta todas las venas se nos ha metido.
y la tenemos muy incorporada. Entonces todo depende, es relativo, es que depende de cada quien. Habrán cosas que sí, pero hay muchas cosas que no. El mundo ha olvidado la inteligencia moral, por eso desde Renace Psicología queremos promoverla e impulsarla, porque además potencia muchísimo la inteligencia emocional. En los últimos 10, 15 años se habla montones de la inteligencia emocional y es importantísima, también damos esos temas, pero cuando está unida a la inteligencia moral es mucho más efectiva. Entonces vean, hay cosas que tenemos que pensar qué es lo verdadero, cuál es la verdad. Quiero invitarles a que busquen qué es la verdad de las cosas, porque es un gran reto ciertamente en estos días donde hay tanta desinformación, donde hay mucha información confusa, pero investigar va a ser muy importante, va a ser parte de la prudencia para que usted con información verdadera usted pueda pensar sobre ese tema, pueda analizarlo y usted tener un criterio con recta intención. Vean qué importante es buscar información verdadera para analizarla y con recta intención. ¿Para qué? Para hacer el bien. Entonces vean qué maravillosa es este gran poder que le da a ustedes la virtud de la prudencia. Nomás este pedacito, ven ustedes qué importante. Entonces, ustedes necesitan hacerse esta gran pregunta poderosa. ¿Por qué quiero hacer X cosa? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es mi intención? Revisen su intención. Algo muy importante es que ustedes aprendan a analizar, a detenerse y no a irse de bruces así nomás. La inteligencia moral les cambia el contenido de su pensamiento. Es algo que quiero que ustedes lo tengan muy claro y lo vamos a ver a lo largo de este rato que vamos a compartir. El punto es ese, que les va a transformar su forma de pensar y se las va a elevar, pero mucho más. Y definitivamente ustedes van a crecer muchísimo como personas. Imagínense empezando por la gran virtud de la prudencia, por tener este casco poderoso en ustedes. Porque la prudencia les va a despejar algo así como que la niebla o la confusión que haya en su vida. Y también les va a ayudar a combatir muchos defectos y vicios, por ejemplo, la impulsividad, la ira, la pereza. ¿Por qué? Porque la prudencia me lleva a pensar en cómo hacer el bien desde la verdad, ¿verdad? Entonces me va a llevar a que yo no me quede ahí pereceando, sino que yo me ponga a pensar, bueno, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Y ponerme manos a la obra, que ahí ya intervienen otras virtudes. Algo precioso que ustedes van a ver aquí es que cuando ustedes se enfocan, por ejemplo, en desarrollar una virtud, van a estar desarrollando otras también, que vamos a ver. Por cierto, en cualquier momento me pueden interrumpir para preguntarme. Nada más activen el micrófono y me hablan porque me cuesta ver las manitas por aquellas, ¿de acuerdo? Para que con toda confianza podamos conversar. Vean, entonces, para aplicar la prudencia, tienen que aprender a ser observadores, ¿ok? Yo sé que a veces andamos como muy bloqueados por la vida, muy abrumados con tanta cosa y a duras penas llegamos a la casa y bueno, de tanta cosa que tenemos en la cabeza. Pero sí necesitamos aprender a observadores para distinguir los hechos de las opiniones. Como les digo, buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad de las cosas? Buscar buenas fuentes de información. Hay que aprender a reconocer mis propios prejuicios, mis propios errores, porque les cuento una cosa. Nuestro cerebro es maravilloso, pero él también se equivoca. Tendemos a tener sesgos de atención, de memoria y de percepción. Sesgo de atención, le ponemos atención a lo que nos conviene. Sesgo de memoria, recordamos aquello que le pusimos atención, entonces recordamos lo que nos conviene recordar. E incluso recuerdos que tuvimos hace años podemos distorsionarlos perfectamente y creemos que son verdaderos y no es así.
y por tanto tenemos una percepción sesgada, o sea, distorsionada de las cosas. Por eso es muy importante que aprendamos a ser humildes, otra virtud maravillosa, en reconocer que no es que yo tengo la verdad absoluta, que yo tengo la razón, sino que tengo que buscar e informarme para saber cuál es la verdad y cómo actuar lo correcto, cómo hacer lo correcto. Aprender a analizar y buscar las relaciones entre causa y efecto de las cosas. Analizar las ventajas y desventajas, las causas y consecuencias de un hecho. ¿Para qué? Para hacer el bien. Todo esto es para hacer el bien, mis estimados. Y eso ya resuelve un montón de conflictos. Miren, la prudencia es es maravillosa para prevenir muchos conflictos. Si nos enfocáramos en cultivar esta preciosa virtud, tendríamos muchísimos problemas menos encima, créame, tanto en el trabajo como en la familia. Entonces, ¿cómo se puede aplicar la prudencia en su vida? Vamos a ver. Aquí les vamos a dar este ejemplo. Vean. A través de este cuadrito que yo les recomiendo que lo hagan ustedes luego en su casa ya con más calma. Sin embargo, en este momento, váyalo usted pensando, váyalo usted pensando. ¿Cuáles son sus roles en este momento? Como madre, como padre, como esposo o esposa, como trabajador, trabajadora, hijo, hija. Y por ejemplo, ¿qué situación conflictiva puede estar teniendo? Veamos esta primera parte. Como madre y como padre están teniendo dificultad para poner límites con sus hijos. ¿Cómo aplicar la prudencia en este sentido? Por ejemplo, una manera sería buscar información sobre el manejo de límites con los hijos. Revisar literatura al respecto. Tomar algún curso. Buscar la asesoría de alguien sobre cómo manejar límites. Otro ejemplo, como esposa, que a veces dolorosamente ya pasan estas cosas. Hay una sospecha de infidelidad. ¿Cómo aplicar la prudencia? Aquí podrían darse diversas situaciones. Ser observadora. Poder hablar con la persona. Poder comprobar la información de alguna manera. El punto es no tomar decisiones de buenas a primeras. Para una persona que está trabajando, por ejemplo, que le llega el rumor de que va a ser despedido, informarse bien al respecto. Para un hijo que, digamos, por ejemplo, tiene explosiones de ira con sus padres, aquí también sería detenerse, analizar sobre sus actos y buscar información, por ejemplo, sobre cómo manejar su cólera, cómo manejar su ira, cómo canalizarla de una forma diferente. Entonces, la prudencia nos ayuda a reorientar nuestros actos, nuestras palabras. Entonces, vean, estas preguntas le van a ayudar mucho a ser prudentes. Pregúntense a ustedes mismos ante las cosas. ¿Es verdad? Una infidelidad. ¿Es verdad realmente? El gran poder de la justicia. Vean, la justicia les va a ayudar muchísimo a darle a cada quien lo que le pertenece o corresponde. ¿Cómo? Aquí tiene que tener claro cuáles son los deberes y derechos suyos y de la otra persona y de Dios también. Sí, Dios también tiene derechos. Nunca se les toma en cuenta, pero Él también tiene sus derechos. Entonces, esto abre una gran puerta de análisis porque hay que sentarse a pensar cuáles son sus deberes y derechos de acuerdo a los roles que usted juega. Como madre, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como hermano, como amigo, como trabajador, como jefe, como jefa. ¿Cuáles son sus deberes y derechos? Porque la justicia sí es medible, el amor no es medible, la justicia sí. Entonces, estas preguntas te van a ayudar a clarificarte cómo estás viviendo la justicia y cómo la quieres vivir. La justicia es una virtud maravillosa y van a ver cómo ayuda a desarrollar un montón de virtudes más. Es un gran poder dentro de la inteligencia moral. Entonces aprendan a identificar cuáles son mis deberes y derechos.
dentro de cada uno de los roles que yo juego en mi vida. Dos de los grandes roles que hoy vamos a resaltar acá es en el ámbito laboral y en el ámbito familiar. Ahí es donde nos pasamos la mayor parte del tiempo. El trabajo consume la mayor parte de las horas del día y luego el ratito de la familia. Entonces, la forma en que vivimos en estos dos grandes ámbitos es sumamente importante. Obviamente, entonces también pensar cuáles son los deberes y derechos de las otras personas que me rodean. ¿Cuáles son los deberes y derechos de Dios? Eso es toda una meditación muy profunda, ciertamente, pero bueno, explorémosla. Y revisar qué tan claro tengo esto. Y si no lo tengo claro, ahí es donde vale la pena de pronto tener el apoyo de otra persona con quien conversar de esto, para poder clarificarlo. Vean, la justicia también, he de contarles, que es como una armadura, que se ve ahí en esa figura, ¿no? Es una armadura que cubre tanto sus brazos como sus piernas, porque la justicia se aplica a lo que usted hace por los demás. La justicia va a estar ahí, en lo que usted hace, por ejemplo, en sus deberes como trabajador. Todo su trabajo, todo lo que usted hace, compete al campo de la justicia. Cuando usted no cumple sus tareas porque no quiso, usted está siendo injusto, injusta. Cuando como papá o como mamá no cumpliste con tus deberes porque qué cansado, estoy harto, yo quiero ver mejor una serie en Netflix, estás siendo injusto. Cuando como hijo, como hija, no ayudaste a tus padres sabiendo que lo necesitaban, estás siendo injusta, injusto. Entonces pongamos mucha atención a esta gran virtud, porque nos orienta muchísimo. Bueno, con solamente preguntarme, bueno, ¿qué es lo justo en esta situación? Lo justo es que yo me levante de aquí y vaya a ayudarle a mi madre a lavar los platos. No, lo justo es que yo me apure a terminar este reporte porque mi jefa lo necesita. No, lo justo es que yo le ayude a este empleado mío en esta tarea porque él no le está entendiendo, necesita apoyo, está sobrecargado, por ejemplo. Entonces, en esta gran y poderosa pregunta, me va a ayudar a aplicar la justicia. Y este va a ser un gran poder que también va a combatir los monstruos que llevamos dentro. Y uno de esos monstruos es el monstruo de la injusticia y el del egoísmo. Sí, dentro de nosotros llevamos nuestros monstruitos, nuestros dragones, también les digo así. Tenemos que irlos combatiendo. Entonces, ¿de qué forma está siendo injusta o injusto? Les invito a reflexionar sobre eso. Para que ustedes se sienten a pensarlo y revisar qué deberes de pronto no estoy cumpliendo y estoy siendo injusto. Obviamente hay límites a esto, ¿verdad? No se puede ser blanco o negro. Porque ya, por ejemplo, en los trabajos es muy normal o muy común que hay mucha sobrecarga de trabajo. Y por más que la persona quiera, pues ya no alcanza a hacerlo. Bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y entonces con esa recta intención de hacer lo mejor posible, aunque yo no pueda alcanzar todo, pero estoy siendo justo. Porque sí me estoy esforzando. No estoy siendo vago o perezoso. Igual en mi familia. Entonces también revisen qué injusticias han sufrido y qué consecuencias han tenido en su vida. No para ponerse en un papel de víctima, sino para tomar conciencia de eso y también tomar acciones. Porque eso es importante. Entonces, miren, la virtud de la justicia les va a ayudar a desarrollar muchas otras virtudes. Es verdaderamente un enorme poder. Y estas son algunas de las virtudes que les ayuda a desarrollar la justicia. Cuando usted es justo, usted es sincero, no dice mentiras. La justicia se vive en la verdad. Si yo no estoy diciendo la verdad en algo, no estoy siendo justo. La verdad es indispensable, de hecho, para la vivencia de todas las virtudes. La obediencia inteligente, o sea, la justicia me va a orientar hacia el bien, hacia hacer lo mejor. Está completamente unida a la prudencia, ¿verdad? Por eso, de hecho, van seguidas, la prudencia y la justicia. Porque la prudencia me ayuda a analizar la información, los hechos, las causas, consecuencias, para buscar el bien y con recta intención. La justicia es ponerme en acto de hacer ese bien.
de acuerdo a los deberes que tengo y también los derechos. Entonces, yo voy a tener esa obediencia inteligente de acuerdo a recta intención para hacer el mayor bien. Es una gran guía. Es una gran guía y despeja muchísimo la confusión que podamos tener. Y esa confusión que muchas veces es metida en momentos muy grandes de estrés. La justicia me va a llevar a ser respetuoso. Yo le debo respeto a las personas. Así que es justo que yo sea respetuoso, respetuosa con los demás. Con el chofer, si yo voy en un bus. Con la persona que me da un servicio. Cuando yo doy un servicio a un cliente. Entre los miembros de mi familia. Cuando yo le falto el respeto a alguien, estoy siendo injusto también. Bueno, igualmente la justicia me lleva a ser honesto, muy parecido a la sinceridad. Me lleva a practicar la bondad. ¿Por qué? Porque quiero hacer el bien. Voy a buscar hacer el bien. Por tanto, voy a buscar ser responsable. Completamente. La responsabilidad tiene estrecha relación al cumplimiento de mis deberes. Entonces, voy a practicar la justicia y desarrollar también la virtud de la responsabilidad. También voy a practicar la virtud de la discreción. Porque buscando hacer el bien, también en esa discreción muchas veces yo voy a tener ese cuidado de no lastimar a alguien al revelar una información que no se requiere que se sepa, que haría mucho daño. Por ejemplo, una persona que tal vez ha estado en la cárcel y ha luchado mucho por salir adelante y algún compañero de trabajo se enteró de que estuvo, entonces sea discreto. Respete la lucha de aquella otra persona. Obviamente hay circunstancias, ¿verdad? Pero vemos si la persona realmente está siendo íntegra, ¿verdad? Si ya lo vemos haciendo algo indebido, pues es diferente. La justicia, así como por un lado nos ayuda a cultivar muchas virtudes y por tanto desarrollar muchos otros poderes en nuestro interior, va a combatir muchos vicios y defectos. Y miren, esto lo tenemos, o sea, todos tenemos nuestro paquetito de cosas, ¿no? Que necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos de qué es lo que en nuestro caso, cuáles son nuestras malas tendencias. Por ejemplo, la justicia va a combatir mucho la pereza, la irresponsabilidad, la ira, el egoísmo y la deshonestidad. La pereza, porque como vimos, me lleva a ser diligente, me lleva a cumplir mi deber y por tanto a ser responsable, entonces combate la responsabilidad. Me lleva a ser respetuoso, entonces combate, por ejemplo, la ira. Me lleva más bien a controlar mi ira porque quiero ser justo y no faltar el respeto a nadie. Me lleva a poner en raya el egoísmo. El egoísmo es un dragón tremendo que todos llevamos dentro y necesitamos luchar contra ese dragón, por decirlo de esa manera. Entonces, la justicia me le va a poner raya al egoísmo porque va a buscar el bien y no solamente el propio beneficio o el propio placer. Y como la justicia también se sienta sobre la verdad, me va a llevar a ser honesta. Entonces va a combatir el vicio de la deshonestidad, de las mentiras. Vamos a ver quién entra por aquí. Perfecto. Ok. Entonces, esta gran pregunta poderosa que les recomiendo muchísimo tener presente. ¿Qué es lo justo en esta situación? Esa pregunta escríbansela en algunas frases por ahí, péganla en su cuarto, en el baño, en la refri, porque tan solo enfocar la atención en esta pregunta les puede orientar muchísimo en su vida cotidiana, en sus decisiones. A veces ustedes tienen que tomar decisiones muy difíciles, donde se cruzan muchos intereses y usted tiene la presión de todo eso. Bueno, esta poderosa pregunta, ¿qué es lo justo en esta situación? Les puede ayudar muchísimo a aclararse. Claro, no es fácil a veces actuar de acuerdo a la justicia, porque seguramente me voy a traer personas que van a querer llevarme la contraria o que de pronto sencillamente me van a hacer la guerra porque no les conviene ese acto. Pero ciertamente, si buscamos ser justos,
tenemos que tener la conciencia que estamos ayudando a cada día o cada momento contribuir a un mundo mejor. Y es lo que necesitamos. Necesitamos recuperar esta inteligencia moral. Bueno, como pueden ver entonces, las virtudes de la justicia y la prudencia también les pueden ayudar a superar mucho la inseguridad personal, que es muy frecuente. Creo que la mayoría de las personas la tiene en un grado u otro, algunos más, algunos menos. ¿Por qué? Porque la inseguridad, como vamos a ver más adelante, se centra mucho en mí mismo, en los miedos que tengo, a ser rechazado, a no hacer bien las cosas. Pero cuando yo enfoco mi atención hacia la prudencia y hacia la justicia, yo como que levanto mi mirada de mí mismo y la elevo para mirar y buscar qué es lo justo y cómo hacer el mayor bien. No solamente me veo a mí mismo, entonces es una fuerza mayor. De pronto puedo tener miedo de decir algo, pero como es lo justo, entonces levanto mi voz para decir aquello. Es ciertamente un proceso, ¿verdad? Estas virtudes no se viven de la noche a la mañana, pero vale la pena empezar. La gran virtud de la fortaleza. Esta se necesita muchísimo y la podemos comparar como un escudo que te va a ayudar a resistir influencias negativas, adversidades y problemas. Les va a ayudar a vencer su propio egoísmo, porque es resistir también mis propias malas tendencias para buscar hacer el bien. No es fácil muchas veces hacer el bien, muchas veces no tenemos ganas de eso y nos toca vencernos a nosotros mismos. Ahí se aplica la fortaleza. Otra forma de decirlo es la fuerza de la voluntad, porque la fortaleza ciertamente reside en la voluntad. Entonces, también la fortaleza nos ayuda a vencer los miedos para cumplir nuestros deberes, para cumplir la misión que nos ha dado en la vida. Así que definitivamente es una poderosa virtud que la necesitamos día a día. Cuando la persona solamente busca su propio disfrute y beneficio, su conveniencia, no va a poder desarrollar esta virtud de la fortaleza, porque esa indiferencia no lo lleva a esforzarse por hacer el bien. La fortaleza se desarrolla esforzándose. Así es como se desarrolla. Y hay que luchar, porque si no se lo va a comer el dragón del egoísmo. Y eso significa muchos conflictos en su vida. Así que, atención, estimados, a desarrollar la preciosa virtud de la fortaleza. ¿Y cómo puedo desarrollar la virtud de la fortaleza en mí? Primero les invito a hacerse estas preguntas para reflexionar. ¿Cuáles son sus miedos ante los cuales usted ve que usted necesita desarrollar la virtud de la fortaleza para no dejarlos avanzar? Trata de identificar cuáles son tus miedos. Y hazte esta otra pregunta también. ¿De qué forma tu egoísmo te genera conflictos? Y necesitas fortaleza para ponerle límite. Es revisarse aquí por dentro, pero desde una nueva luz, desde una nueva mirada. Más profunda, pero definitivamente muy poderosa para ayudar a salir adelante y avanzar en muchas cosas. Entonces, miren, el gran poder de la inteligencia moral les va a ayudar a vencer ese egoísmo, que es casi siempre la fuente de los conflictos. También es fuente de muchos sufrimientos, de las inseguridades, de los miedos, de tantos problemas. Entonces, la inteligencia moral es definitivamente un enorme poder que les va a ayudar a ustedes a mejorar mucho su calidad de vida. Ahora vamos a hablar del gran poder de la templanza. Vean, la templanza es una virtud preciosa que les da también un poder impresionante dentro de ustedes mismos. La templanza es como si les diera alas, pero de verdadera libertad. ¿Por qué? Porque la templanza es la que les da a ustedes el dominio propio,
la moderación en sus actos, en sus palabras, en sus pensamientos. Modera la atracción hacia ciertos placeres, les pone límite. Es como si también tuviera una espada para destruir todo tipo de trampa, que son los vicios, por ejemplo. Esa espada es ese no que usted le puede decir, que se dice a usted mismo o que le puede decir a otras personas. Por ejemplo, una persona que está luchando contra el vicio del alcoholismo. Ese poderoso y heroico no a amigos que lo invitan a ir a un bar, por ejemplo. Ese momento en que usted también ocupa aplicar la fortaleza. Ven, aquí las virtudes van en racimo, como un racimo de uvas también van. Porque aquí usted necesita fortaleza definitivamente para aplicar la templanza. Sin la fortaleza usted no tiene templanza. Bueno, de hecho, sin las otras 3 virtudes no se llega a la templanza. Es realmente una virtud muy grande. Porque no es fácil decirse no a uno mismo y decirle no a los demás muchas veces. Entonces, la templanza le trae a usted un gran equilibrio también. Y es que hay que reconocerlo. Hay muchos placeres en esta sociedad actual de muchísimo consumismo que son muy atractivos y que se están comiendo, de hecho, nuestra juventud, por ejemplo. Cosas como Netflix. Bueno, ni qué decir de la amplia variedad que hay de cosas para comprar. Las drogas, el alcoholismo, la pornografía, la gula y todo tipo de diversiones. Eso por darles un ejemplo. Son cosas ante las cuales la gente diría, pero ¿qué tiene de malo? Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Pero el punto es que está consumiendo tu tiempo y tu vida y no estás haciendo el bien. Y estás dejando de cumplir tus deberes. Entonces, por eso, ver un ratito una serie en Netflix, ok, está bien, un ratito. Pero con límite, con moderación. Poner orden y equilibrio en nuestra vida nos va a proteger de esas malas tendencias que luego pueden traer conflictos y autodestruirnos y destruir a las familias y destruir buenos equipos de trabajo también. Entonces, vean qué importante es la poderosa virtud de la templanza. Y mucho cuidado con este tipo de preguntas que se dice o de comentarios. Porque los vicios van a querer, como esos monstruos van a querer tentar, ¿verdad? Se ve muy bonitos por un lado, como esa figura de esa mujer que pusimos ahí, pero por atrás es otra cosa. Y cuando uno se dice, ay, qué de malo pasarlo bien, no le hago daño a nadie, ahí estás en un gran, gran riesgo. Así que mucho cuidado. También les cuento, bueno, que el poder de la templanza pues nos ayuda también a usar las cosas con buenos fines. A veces, por ejemplo, el internet. El internet no es ni bueno ni malo. Depende de el fin con el cual usted lo use, por ejemplo. Entonces, se puede convertir en un vicio o se puede utilizar para hacer el bien. Entonces, la templanza me ayuda a poner ese orden y ese equilibrio. El celular, las redes sociales. Usted es libre cuando usted usa las cosas con moderación. Pero cuando usted es esclavo de ellas, ya usted no es libre. Aunque usted diga yo hago lo que yo quiero y cuando yo quiero, eso no es la verdadera libertad, eso es libertinaje y en realidad es esclavitud. La comida es otra cosa que tenemos que ponerle atención. Nos invaden mucho con comida chatarra, por ejemplo. Tenemos que poner mucho cuidado en la forma en que nos alimentamos. Muy bien. Entonces, como pueden ver, los principios morales, la inteligencia moral puede ser una maravillosa brújula que les puede guiar momento a momento en sus decisiones, transformando el contenido de sus pensamientos, elevándolo mucho más y dejando cada vez más a un lado los pensamientos negativos, los impulsos que nos llevan a cometer errores. Entonces, cada vez más se van a tomar decisiones correctas que guíen de forma sana y positiva sus vidas. Y eso es ir construyendo un tesoro en nuestro interior y un tesoro a nuestro alrededor. Así que, estimados, estimadas, les invito muchísimo
a querer profundizar más en estos temas, porque definitivamente les va a ayudar a ustedes a crecer mucho y a mejorar como personas.